ustedes estén ahí con nosotros. Chicos, son las 4:10 de la tarde de hoy, sábado 2 de noviembre, 2 de diciembre. Ah, no, 3 de diciembre. Es que tengo, o 4 de diciembre, 3 de diciembre. Es que tengo el reloj reatrasadísimo. Tengo que, ahorita, 3 de diciembre. Tengo que reajustar. Les doy de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad de estar aquí en este escenario, por toda la paciencia en todo este semestre, ¿sí? Y que pues sin duda alguna eso se ve en lo que son sus esfuerzos académicos al final, en cuanto a sus notas, en cuanto a todo lo que ustedes han estado y pues en la calidad de las conversaciones que nosotros hemos tenido dentro de la clase, como fuera de la clase, en los tiempos de los cafés allá en el 8 de la universidad. ¿Listo? Entonces, para que no se preocupen por ese lado. Esta prácticamente va a ser nuestro último encuentro y en esta oportunidad vamos nosotros a hablar específicamente de la eficacia final del contrato en el entendido del cumplimiento, de lo que es el incumplimiento. Y teniendo que recordar lo que en su momento ya habíamos dicho en la sesión pasada, en aquellas sesiones de la unidad segunda, ¿sí? Que para que nosotros afirmemos que hay cumplimiento, tenemos necesariamente que decir que el contrato es válidamente celebrado, entendido pues si el contrato no es inexistente, no es nulo, no es ineficaz de pleno derecho, etc. Ya hemos a este punto de nuestro discurso, de nuestra sesión, tenemos que dar por sentado que cuando estamos en un escenario de cumplimiento o incumplimiento, el contrato es válido. ¿Listo? Sin embargo, en esta oportunidad quise hacer las cosas totalmente diferentes. Y digo que es algo totalmente diferente porque incluso a todos los semestres, porque quise pues invitar a un gran compañero mío de la maestría de la Universidad Externado en contratación contemporánea, el profesor Andrés Felipe Avendaño Martínez, para que desde su punto de vista, él nos comparta todo lo concerniente al cumplimiento, al incumplimiento, qué se puede hacer frente a esa situación llamada, bueno, ejecución del contrato. Si terminamos el contrato, si lo ejecutamos, cuándo hay lugar a los perjuicios en materia contractual. Esta es una temática que resulta necesaria y que yo espero que independientemente cuál vaya a ser el trasegar de la vida, ustedes tengan presente esos conceptos para cuando ustedes se desarrollen como ciudadanos, como personas que pues justamente en virtud del contrato van a necesitar de esos conceptos pues para saber contratar, para poder saber negociar, saber ustedes cumplir lo que ustedes se comprometen. ¿Listo, chicos? Entonces, el profesor Andrés Felipe Avendaño es abogado de la Universidad Libre de Colombia. Él es candidato a magíster de la Universidad Externada de Colombia, la maestría en Derecho Privado, Persona y Sociedad, con énfasis en contratación contemporánea. El profesor, él en ese momento es profesor de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá. Y él está allá en esa universidad encargado de las cátedras de obligaciones, ¿sí? Y de contratos. Y también, pues, dicta en algunas otras universidades también de Bogotá. En esa oportunidad, justamente, pues, por el enfoque de su tesis de grado, de su tesis de maestría, quise que él nos pudiese acompañar dictando esta última parte, así que les pido el favor de que lo bombardeen con preguntas, si tienen que bombardearlo con preguntas. Él es una persona muy pila, muy juiciosa, ¿sí? Y ustedes son un grupo muy pilo, entonces espero lo mejor de ustedes. En cuanto a la evaluación pues va a ir para ahorita el domingo o lunes, estaría yo coordinando con ustedes sobre lo que se vea en esta sesión. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? ¿Listo? Bueno. Ni más ni menos, profesor. Adelante. Muchísimas gracias por Mm, aceptar la invitación.
No, muchas gracias a usted, profesor Lucas, por su invitación. Un saludo muy especial a todos los estudiantes. Yo les digo a todos los compañeros porque este escenario siempre es de aquí para allá, de allá para acá. Un gusto poderlos acompañar en esta ocasión. De más decirles que felicitarlos por ese gran profesor que a su vez fue compañero mío en la maestría y pues al revés, yo me siento es aquí como estudiante de él, pero muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por el espacio. Este tema de el incumplimiento en los contratos es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante, muy práctico y cualquier duda que tengan, pues por favor me la hacen saber. Si quieren aquí levantando la mano o si tienen que interrumpir, pues no hay problema. Pues la idea no es aburrirlo, sino es utilizar muchos ejemplos para que tal vez los conceptos queden un poco más claros. Yo sé que algunos apasionados del fútbol deben de estar aún con el partido de Argentina, que a propósito no sé cómo irá, pero bueno, gracias por el esfuerzo que hacen de estar aquí. Bueno, al respecto, cuando nosotros hablamos de incumplimiento, de pronto un término más preciso para hablar de incumplimiento es hablar de la inejecución del contrato, más allá del incumplimiento, porque la inejecución viene siendo como el género y el incumplimiento es una especie de la inejecución, porque si nosotros nos acostumbramos a decir que cada vez que un contrato no se cumple o no se logra los fines de cumplir las prestaciones o el interés del acreedor, estamos en un incumplimiento, eso no es tan preciso, porque muchas veces la parte, no hay un juicio de valor, no hay culpa sobre una parte para decir que incumplió, sino que muchas veces resulta que estamos frente a otro remedio o tutela contractual como lo viene siendo una imposibilidad sobrevenida, el caso fortuito, fuerza mayor, que impiden que se desarrolle el cumplimiento del contrato, pero sin que haya un análisis o un reproche a la conducta del deudor. Por eso la forma más efectiva es inejecución y dentro de la inejecución pues está el incumplimiento, está la imposibilidad sobrevenida, está la famosa llamada teoría de la imprevisión que está en el Código de Comercio y de ahí se derivan una especie de tutelas contractuales. Mi intención, ¿cuál es hoy? Hablarles básicamente dentro del término de la inejecución, hablar del incumplimiento y dentro del incumplimiento vamos a analizar ese famoso artículo 1546 que tal vez ustedes ya se lo saben de memoria, pero vamos a analizarlo en detalle, para lo cual me permito compartir pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, yo Creo ya que estoy sí. viéndolo, profe. Ok, muchas gracias. Miremos ese artículo 1546 del Código Civil. Lo han escuchado desde tal vez segundo semestre y dice lo siguiente, condición resolutoria tácita. Antes de dar lectura a este artículo, algo que siempre les recuerdo a mis estudiantes y es no dejarse guiar por el nombre o el título de los artículos, porque si nosotros leemos condición resolutoria, esta no es resolver el contrato. Y eso no es lo que propiamente dice el artículo. Entonces, leámoslo en detenimiento. El artículo 1546, condición resolutoria tácita. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Si nosotros nos damos cuenta, el artículo 1546 no habla de un solo remedio o tutela contractual llamado resolución, sino que habla de tres remedios totalmente diferentes, aunque estén dentro del título condición resolutoria tácita. ¿Cuántos remedios nosotros podemos ver ahí? Tres. La resolución, el cumplimiento específico del contrato y la indemnización de perjuicios. Cada remedio es totalmente distinto. Cuando me escuchen remedio, pues aquí su profesor yo creo que les ha compartido mucho el término remedios, significa tutela o acción contractual. Pues que en la doctrina y incluso en la jurisprudencia se habla de
remedios o tutelas. Remedio suena como a droguería, como que no es propiamente, pero es utilizado ese término para referirnos a las acciones que se pueden derivar del contrato. Entonces son 3 tutelas o remedios, que es lo mismo. Está la resolución, el cumplimiento específico y la indemnización de perjuicios. Cada remedio es completamente independiente. Cada remedio es, no, digamos que es tan independiente que, por ejemplo, el cumplimiento específico y la resolución no se pueden solicitar al tiempo, pero la indemnización de perjuicios sí puede solicitarse con la resolución o con el cumplimiento específico. Hablemos primero de la resolución. ¿Qué es eso de la resolución? ¿Qué es eso de que nos dice el artículo 1546? Volvámoslo y lo leemos. En los contratos bilaterales va envuelta, es decir, le pertenece al contrato, así no esté expresamente pactado en el contrato, la condición resolutoria en caso, ojo, de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Y dice, pero en tal caso el otro contratante. ¿Qué quiere decir eso? Que en la resolución tal como fue concebida por el legislador, se quiso pensar que solamente la resolución del contrato pueda ser solicitada por la parte cumplida. Eso es importantísimo tenerlo presente. La resolución del contrato, en principio, ya les voy a decir por qué en principio, solo puede ser solicitada por la parte cumplida. ¿Tiene lógica? Por supuesto. Piensen ustedes en que Pero la ahí no parte trae ningún incumplida... tiempo ni nada, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón, no trae ninguna estipulación en tiempo o nos soportamos sobre algún otro artículo donde podamos determinar, listo, el contrato tiene alguna caducidad o siempre es lo que se pacte durante el contrato, señor. Tal vez más que caducidad sería tal vez el término de prescripción para yo poder solicitar la resolución. Ya voy a hablar de eso para que pueda responder su inquietud. Es que empezamos de más a menos, pero es válida y no me deje olvidar su pregunta. Cuando nosotros decimos que la resolución solo puede ser solicitada por la parte cumplida, tiene una lógica. Y ustedes saben que la parte incumplida en la relación contractual pudiese solicitar la resolución. ¿Qué es resolución? Aclaremos de una vez. Es terminar, es romper el vínculo contractual y que no hayan más obligaciones en el contrato, salvo la de restituciones mutuas. Que ustedes saben que cuando se declara la resolución, que en Colombia, digamos que la regla general es que sea judicial, procedan las restituciones mutuas. Entonces, si yo le vendí una propiedad, un lote de terreno a Ginette, ¿cierto? Y yo incumplí en la entrega y ella quiere resolver el contrato, pues van a haber restituciones mutuas siempre y cuando pues se hayan ejecutado prestaciones. Pero lo más clave es que solo puede solicitarse por la parte cumplida. Pero ¿qué es lo que también dice el artículo? Dice, en tal caso el otro contratante, es decir, el contratante cumplido, siempre será el contratante cumplido, no solo para la resolución, para ejercer cualquier remedio tutela, es el contratante cumplido. Incluso ahorita que hablemos de la excepción de contrato no cumplido, es la parte que haya cumplido, el que puede solicitar o la resolución o el cumplimiento o, por supuesto, la indemnización de perjuicios. Pero, ¿qué se requiere para yo decirle al juez? Termina el contrato, resuelva el contrato. ¿Qué se requiere? Lo primero que nosotros debemos saber es que no se hace referencia a cualquier tipo de incumplimiento. Debe ser un incumplimiento grave. ¿Y qué es un incumplimiento grave? Incumplimiento que afecta de tal modo la prestación principal del contrato o tiene incidencia con las prestaciones que no son principales, pero las afecta de tal modo que afecta el interés del acreedor. Ese es un incumplimiento grave. Para proceder a solicitar la resolución del contrato, tenemos que estar frente a un incumplimiento grave. Porque es que, mis estimados doctores, cuando nosotros resolvemos un contrato, ese es el remedio más gravoso, pues nada más estamos terminando el contrato. Por consiguiente, y como está el principio de conservación del contrato,
Yo no puedo acabar el contrato porque el otro me miró mal. Tiene que haber un incumplimiento grave. Segundo requisito, debe ser solicitada la resolución por la parte cumplida. Primero, debemos estar frente a un incumplimiento grave. Segundo, debe ser solicitado por la parte cumplida en el negocio. Yo sé que su profesor les habrá hablado del sinalagma. ¿Qué es eso del sinalagma? La reciprocidad de las obligaciones. Esa también es la génesis o la fuente en que la parte incumplida no pueda solicitar la resolución porque sería un premio. Tras de que incumples, entonces puedes solicitar que se resuelva. ¿Dónde quedaría la fuerza vinculante del contrato? Esa es la lógica. Que sea un incumplimiento grave, que no sea cualquier incumplimiento y que solamente pueda ser solicitada por la parte cumplida. César. Profe, qué pena interrumpirlo. Usted me puede repetir el primer punto. Dice que para solicitar resolución. Para solicitar la resolución debemos estar primero frente a un y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué no nos lo dijo desde el principio? Resulta que la sentencia lo que hizo fue decir, vea, cuando en un contrato dos partes sean incumplidas, o sea, tanto una como otra parte incumplieron las prestaciones, cuando las dos son incumplidas, cualquiera de ellas puede solicitar la resolución. Pero, un pero mayúsculo, nunca o no podrá, en todo caso, cobrar indemnización de perjuicios. Esas sentencias se las voy a enviar con el profesor Lucas. Es del año 2019-2020, no recuerdo exactamente, es nueva. Y la Corte lo que dice es, cuando las dos partes, ojo, cuando las dos partes son incumplidas, cualquiera de ellas puede demandar la resolución. Pero la que demande la resolución en ningún caso podrá cobrar indemnización de perjuicios. Lo que nos dice el artículo 1546 es que la parte puede, que es cumplida y solicita la resolución, sí puede cobrar indemnización de perjuicios. Y eso es cierto. Pero ojo, cuando en un contrato una parte cumplió y la otra no, y estamos frente a un incumplimiento grave, sí puede. Como puede que, producto del incumplimiento, solo se produzca la pretensión de resolución y no proceda la indemnización de perjuicios. Yo no debo acompañar a la resolución siempre de una indemnización de perjuicios. Son remedios totalmente independientes. Por consiguiente, no es procedente, o no siempre es procedente que para yo solicitar la resolución tenga que pedir perjuicios. Son independientes. Puede que yo solo solicite la resolución, como puede que yo, siendo cumplido, solicite la resolución más la indemnización de perjuicios. Pero cuando las dos partes son incumplidas, ninguna de ellas pudiese pretender que se solicite perjuicios. Eso es lo que tenemos que decir de la resolución, haciendo un barrido muy rápido y muy general. Siempre procederá para incumplimiento grave. Moraleja para ustedes, mis queridos colegas, es lo siguiente. Uno se pregunta, ¿y qué es un incumplimiento grave? Y es para ello que ustedes, gracias a esta materia, es que nunca en la vida van a acudir a los formatos Minerva para realizar contratos. Porque el contrato Minerva es una proforma muy general que no habla, por ejemplo, de riesgos, no habla de que es un incumplimiento grave, cuando se entiende afectada la prestación principal. Mientras que cuando ustedes, que le van a cobrar a su cliente un salario mínimo por hacer un contrato, van a especificar en este contrato estas prestaciones son de gran importancia o son fundamentales y cualquier incumplimiento de ellas dará lugar a la resolución y no dejar como tan ambiguo, tan genérico
¿Qué es un incumplimiento grave? Apréndanse en otro principio de los contratos. Donde hay claridad, no da lugar a la interpretación. Eso es fundamental. Si ustedes al momento de redactar el contrato fueron claros y contundentes en qué prestaciones son principales y de las cuales un incumplimiento de ellas daría lugar a la resolución, el juez, ¿qué va a interpretar si donde hay claridad no da lugar la interpretación? Caso distinto es que usted, en efecto, celebró el contrato, lo redactó, ¿cierto? Y no estipuló las prestaciones importantes. En ese aspecto, el juez tendrá que interpretar, bueno, ¿cuál era la intención de las partes? ¿Qué prestación pudiese ser grave y qué no? Porque la resolución solo operará para un incumplimiento grave. Ahora bien, nosotros debemos preguntarnos, si yo no estoy interesado en que se resuelva el contrato, sino en que se cumpla lo pactado, entonces no vamos a escoger el escenario de la resolución, porque la resolución es terminar el vínculo contractual. Lo que nosotros vamos a pensar es aquí en este mismo artículo 1546, cuando dice pedir a su arbitrio es a su elección, ¿cierto? O la resolución, ya vimos que no es a elección mía, me miro mal, voy a resolver el contrato, tiene que ser un incumplimiento grave. Lo que yo voy a pedir, si quiero que la parte cumpla, es el cumplimiento del contrato. Y nosotros cuando hablamos del cumplimiento del contrato, tenemos que ser conscientes de algo, que no siempre el contrato se puede cumplir. No siempre se puede cumplir el contrato, porque hay situaciones que impiden que en efecto se dé el cumplimiento. Un ejemplo, supongamos que ustedes están cerrando su semestre y están muy emocionados porque van pasando la materia del profesor Lucas, que es la última materia, y deciden contratar a Johnny Rivera. Van a hacer un asado en la casa de Ginette. Ginette dice, aquí en mi casa, y contratan a Johnny Rivera para el 7 de diciembre, que ya tienen nota, supongamos. Yo les pregunto, ¿qué pasa si Johnny Rivera no asiste, pese a que hay un contrato con ustedes, ¿no? Hay un contrato debidamente firmado, si quiere. Todo contrato no se requiere, digamos, que esté por escrito. El arrendamiento no se requiere que esté por escrito, es un contrato consensual, ¿cierto? La compraventa de bienes que no sean inmuebles también termina siendo consensual. Que se necesite el contrato para el tema de la tradición es una cosa distinta, pero se perfecciona con el acuerdo de voluntades. ¿Qué pasa si, bueno, está en efecto el contrato y Johnny Rivera no va el 7 de diciembre a cantar? Les pregunto, yo llego acá al bufete de abogados de los mejores estudiantes y les pregunto, cuéntenme, doctores, ¿será que podemos ejecutar la prestación del contrato consistente en que Johnny Rivera cante? Esa es la prestación principal del contrato. ¿Ustedes qué dirían, doctores? ¿Puedo yo ir en una pretensión judicial, en un proceso ejecutivo, a decirle, señor juez, oblíguelo a una obligación de hacer, que cante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede? Ginette dice que no. ¿Por qué? Profe, creo que va en contra algo de la libertad de la persona, afecta también sus principios fundamentales. O sea, creo que va en contra de ese es una de las, como de las obligaciones, o sea, como de lo que no se puede, de esas obligaciones que no se pueden obligar a cumplir. Sí, o sea, digamos, se llega a que me pueda de pronto indemnizar, pero no que lo haga porque va en contra de su libertad. Creo que va por ahí. Lo que usted dice es cierto. No pudiese un juez decirle a Johnny Rivera, lo obligo a que ya el 7 de diciembre obviamente no cante porque yo demandaré posterior al incumplimiento, pero decirle, reprograme fecha y ahora celebra el concierto el 15 de enero. ¿Por qué? Porque la obligación primero era intuito persona. Era Johnny Rivera. ¿A mí será que me sirve que vaya el de Yo Me Llamo? No me sirve, porque contraté fue a Johnny Rivera. Por consiguiente, como tiene la prestación involucra derechos fundamentales de la persona, pues yo no puedo solicitar la ejecución específica del contrato. Ese no será el camino, la tutela o el remedio que yo voy a solicitar o a perseguir.
no puedo solicitar el cumplimiento específico. No solamente con Johnny Rivera, cuando involucre una prestación personal de un servicio. O para ello está el ejemplo del famoso contrato de prestación de servicios que en ningún código está regulado. Contrato de prestación de servicios está en el arrendamiento, en el Código Civil. En ningún lado yo pudiese, piensen ustedes que yo contraté aquí a Karen para que sea mi abogada y entonces yo voy a demandarla porque ella no quiere seguir con el caso que yo le encomendé, por ejemplo, o más bien, más que seguir con el caso, no quiere recibirme mi proceso. Entonces, oblíguese, no porque hay una prestación personal. Si ustedes los contrata una empresa, pues, y están, digamos que, prestando servicios jurídicos mediante un contrato de prestación de servicios y no quieren continuar, no puede un juez decirles, tiene que seguir prestándole los servicios jurídicos a tal empresa. Lo que tendrá que hacer es acudir al débito secundario. No sé si sepan qué es el débito secundario, ¿sí? ¿Correcto? El subrogado pecuniario. No, ¿O señora. ni idea? ¿No? Entonces, imagínense que voy a hablarles aquí de lo siguiente, para hablar del cumplimiento específico. Resulta que toda obligación tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura que tiene toda obligación? Débito y responsabilidad. Y responsabilidad. Y resulta que el débito tiene dos divisiones. Está el débito primario, está el débito secundario. ¿Cuál es el débito primario? La prestación. ¿Y qué es la prestación? El elemento objetivo de la obligación. La prestación. Ese es el débito primario. ¿A qué se obligó la parte? A cantar. Aquí para el ejemplo, voy a poner cantar. No es que el débito primario sea cantar, no. Es la prestación. Débito primario es la prestación. Pero en el ejemplo es cantar. En el ejemplo de Johnny Rivera. La prestación, el débito primario es cantar. Como yo no puedo solicitar la ejecución del débito primario, es decir, que él cante, debo acudir entonces a el subrogado pecuniario, que es el débito secundario. Débito secundario también se entiende como subrogado pecuniario. ¿Y qué es eso? Convertir a dinero la prestación. Yo no quiero que Johnny Rivera me dé plata. O sea, para eso yo no lo contraté, ¿cierto? Yo lo contraté fue cantar. Distinto el caso. Como el juez no lo puede obligar a cantar, ¿cierto? Porque no puede ejecutar entonces el débito primario, yo voy a perseguir es el débito secundario y es convertir cuánto vale que Johnny Rivera no venga a cantar. Entonces ahí depende. Entonces ahí unos dirán, si había una cláusula penal, pues que pague la cláusula penal. Otros dirán, no había cláusula penal. Lo que logre probar usted que en efecto el perjuicio que Johnny Rivera le causó a usted por no cantar. Si ustedes miran el tema de cantar a otra escala, como por ejemplo un concierto abierto al público, pues usted tuvo que pagar baños portátiles, sonido, tarima, publicidad. Ya hay una afectación. Hay una afectación, claro. Ahí es mayor la afectación que decirles aquí entre nosotros mismos, no viene a cantar, nos dejó plantados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando usted como alcalde de Bucaramanga, en las fiestas de Bucaramanga dice, Johnny Rivera en concierto, y llega la gente y usted sale como alcalde con el micrófono a decirles que no viene. Pues primero, creo que si logra salir de ese lugar bien, pues porque la gente enfurecida, ¿cómo que no viene? Llevamos aquí desde las 2 de la tarde y ¿cómo que no viene? Y lo segundo es que pues usted no puede solicitar el débito primario, va a solicitar es el subrogado pecuniario o la indemnización de Eso perjuicios. debe estar plasmado en el contrato como tal, como una cláusula más. No. Para usted exigir el subrogado pecuniario, no, depende. Si es de una cláusula penal, sí, la cláusula penal debe estar expresamente en el contrato. Que la utilidad de la cláusula penal, ¿qué es? Entre otras cosas, evitarme probar los perjuicios. No pruebo. Mire, ¿será que si yo pacté una cláusula penal con Johnny Rivera de 30 millones de pesos y no vino a cantar,
¿yo será que debo demostrar algún perjuicio para que el juez me diga, sí, cobre los 30 millones? NO. Mi perjuicio puede ser igual a 0, pero igual estoy legitimado para cobrar la cláusula penal. Eso lo dice expresamente el legislador en el Código Civil cuando habla y regula el tema de la cláusula penal. Pero si yo no pacté cláusula penal, pues ¿qué voy a hacer? Si sufrí un daño y puedo cuantificar el perjuicio que ocasionó el daño, puedo solicitarlo aun cuando no esté expresamente pactado en el contrato. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 1546, cuando dice en su título condición resolutoria, que realmente en mi concepto no debería ser el título del artículo porque tiene el artículo 3 remedios distintos, dice, podrá el otro contratante, o sea, el contratante cumplido, pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Y muchas veces la indemnización es el subrogado pecuniario. Y ahí no necesita estar pactado. Lo vamos a ver ahorita cuando veamos el tercer remedio, que es la indemnización de perjuicios. Esto para decirles disculpe, que... ¿cuál es el sí, artículo de la cláusula penal en el Código Civil, señor? mire, aquí está 1592 en adelante. De igual lo vamos a ver ahorita en indemnización. El 1592. Entonces, esto para decirles que yo no puedo solicitar el cumplimiento específico del contrato cuando se trate de una prestación de carácter personal o intuito persona, son distintas. Intuito persona, una obligación intuito persona, ustedes saben que es obedece a la calidad de la persona. Es porque esa persona es esa persona y no otra. Yo quiero que Nicole Gisette me defienda, lleve mi proceso, porque ella es la mejor abogada y no otra, es ella. O la firma de ella. Eso es una obligación intuito persona. Distinto de decir, necesito un abogado. ¿Quién de aquí me sirve como abogado o abogada? Ahí el tema viene siendo distinto. O cuando hay una prestación personal de la actividad. ¿Cuándo más yo no puedo solicitar el cumplimiento específico del contrato? O más que poder solicitar, ¿cuándo más no procede? Importante. ¿Cuándo ha desaparecido el interés del acreedor? ¿Cuándo ha desaparecido el interés del acreedor? Profesor, ¿cómo así? Denos un ejemplo. Miren, supongamos aquí, pues pongamos un ejemplo aleatorio. Supongamos que Karen Zavala, se va a casar y nos invita a todos a la boda. Y resulta que ella se va a casar el 7 de diciembre y para ello manda a hacer su vestido de novia. Y resulta que el modista le había quedado a entregar el vestido el 6 de diciembre. No se lo entregó el 6, ni se lo entregó el 7 cuando se celebró el matrimonio. Dígame en una cosa, ¿será que sirve que el modista le entregue el vestido el 8 de diciembre? ¿Ya para qué lo entrega? ¿Ya para qué? En ese caso ha desaparecido el interés de ella como acreedora. Ya no le interesa que la parte incumplida cumpla, porque ya no tiene interés. Por consiguiente, el remedio tutela no va a ser la ejecución del contrato, porque decir que sea la ejecución del contrato significa que el modista le lleve el vestido, pero si ya pasó la boda, ella será que tiene interés en que el vestido esté ahí. O piensen en el caso de el mismo cantante. Había una fiesta de cumpleaños, un evento, y no llegó a la fiesta de cumpleaños. ¿Será que a usted le interesa, así se pudiese reprogramar la fecha, que se haga en otro evento, en otro lugar, cuando usted ya tenía todo armado? O cuando usted tenía ya listo, no sé, si ustedes tuvieran un hijo, listo la empresa de entretenimiento para niños, los inflables, los títeres, y no llegó. ¿Será que vale que cumpla al día siguiente? Por supuesto que no. Entonces, no será procedente el cumplimiento específico del contrato porque el interés del acreedor, que ustedes saben que el interés del acreedor es el que el deudor debe satisfacer, pues ya ha desaparecido. Entonces, del cumplimiento específico, dos cosas. Primero, no se puede solicitar el cumplimiento específico cuando la prestación se trate de o involucre la actividad de una persona. Segundo, cuando desaparezca el interés del acreedor.
Y tercero, cuando el cuerpo cierto perece. Cuando el cuerpo cierto perece. Nicole Gisette, ¿qué es un cuerpo cierto? ¿Qué se acuerda? ¿Qué es un cuerpo cierto? ¿Ni idea? ¿Una de las partes? No. ¿Qué creen? ¿Qué les suena como un cuerpo cierto? Les doy un ejemplo. ¿Por el que tenía el contrato? ¿Un qué? ¿El objeto por el que se tenía el contrato? No. Un cuerpo cierto es una cosa que es irreemplazable, que no es sustituible por otra. ¿Cómo así, profesor? Si yo les digo, miren, les vendo el caballo príncipe. El caballo príncipe aparece en un video con Vicente Fernández, que en paz descanse, y fue el ganador de 5 concursos internacionales. ¿Quién me quiere comprar el caballo? Comparto una oferta. Y Sergio dice, yo, ¿cuánto vale? Bueno, la oferta ahí estaría incompleta. Yo les digo, bueno, el caballo príncipe vale 185 millones. Y Sergio me dice, listo, yo lo compro. Y le digo, perfecto. ¿Será que a él le sirve que yo, al momento de entregarle el caballo, no le lleve a Príncipe, sino le lleve a Inquieto? Inquieto es otro caballo que no lo montó Vicente Fernández y que no ha ganado concursos. ¿Será que el interés de Sergio se satisface con que yo le lleve el caballo Inquieto? Pues en efecto, no. ¿Y qué pasa si Príncipe se muere? O se lo roban, o sí, perece, un rayo lo mató. ¿Será que es reemplazable el caballo Príncipe? ¿Será que me toca revivir a Vicente Fernández para que coja otro caballo y grabe otro video? Es completamente imposible. Eso es un cuerpo cierto. Una situación, un objeto que es único. Cuando digo es único, no significa que no hayan más. Es decir, que pueden haber 10 BMW Z4, una referencia del año 60, y hay 10 en el mundo, pero hay uno en Colombia. Eso es un cuerpo cierto. Porque si el carro perece, yo no le puedo reemplazar ese BM del año 60 con otro del año 2022 o con otro del año 60, pero no esta serie. Es cuerpo cierto. El cuerpo cierto es único, no se puede reemplazar, es insustituible. En cambio, este celular Samsung A51 es género. El dinero es género. Porque ¿cuántos celulares Samsung A51 hay? Si yo le vendo este celular a Nicole y se pierde, me lo roban, ¿será que se extingue la obligación? No, porque yo puedo reemplazarlo con otro Samsung A51, que sea la misma referencia. Pero en cambio, si yo le vendí a Ginette el caballo príncipe y se muere, ¿puedo reemplazar el caballo? No. Eso es un cuerpo cierto. Entonces, ¿cuándo no se puede solicitar el cumplimiento específico del contrato? Cuando la prestación involucre un cuerpo cierto y el cuerpo cierto perece. Es que, obvio, es imposible. ¿Cómo si a mí Ginette me demanda? Porque Príncipe, pues yo le cuento, lo mató un rayo y me demanda a mí para que yo le cumpla, pues no se puede, es imposible. Es imposible. ¿Sabes qué tocaría hacer para que yo le pudiera cumplir? Revivir a Príncipe. Y eso hasta el momento científicamente es imposible. En esos 3 escenarios, yo no puedo solicitar el cumplimiento específico del contrato. Profe, disculpe, me repite si me faltó uno. La muerte del cuerpo cierto. No, la muerte no. Del acreedor. No, pero no es la muerte del cuerpo cierto, porque no, un cuerpo cierto no solamente es un ser vivo. Una botella de vino puede ser un cuerpo cierto. Imagínense que había un viñedo en Ucrania que era el vino exquisito y alcanzaron a enviar, no sé, 10 botellas a Colombia. Y resulta que Rusia bombardeó parte donde estaba el viñedo y ya no hay viñedo. Le pregunto, ¿esas 10 botellas son un cuerpo cierto? Sí. ¿Qué creen? ¿Correcto? Sí, porque ya es imposible que el viñedo vuelva a producir el vino que se producía allá. ¿Por qué? Porque pues ya no existe el viñedo. Es un cuerpo cierto. Por eso es impreciso, y lo corrijo a tiempo, de que diga que el cuerpo cierto, que la obligación se extingue cuando el cuerpo cierto se muere.
porque el cuerpo cierto puede ser tanto una cosa, un animal, como puede ser un celular. Por ejemplo, este era el celular de Diomedes Díaz y aquí él tiene grabaciones de voz cuando él componía y no hay otro celular igual. Aunque en principio el celular era de género, por sus características especiales se vuelve de cuerpo cierto. ¿O es que todos los celulares Samsung tienen las voces de Diomedes Díaz? La voz inédita. No. Lo mismo pasa cuando, no sé si ustedes vieron, son fanáticos del fútbol, yo no soy fanático de Messi, porque no es el mejor es Ronaldo, pero no le digan a nadie, no todo el mundo está preparado para ese debate. Cuando Messi se despidió del Barcelona y botó un pañuelo, ¿no vieron que lo subastaron, el pañuelo? Y que todo el mundo allá quería el pañuelo de Messi porque era el pañuelo de Messi. Ahora, les pregunto, ¿será que todo el mundo va a ofertar por un pañuelo que no es de Messi? No, los que conocen, los que le tienen Era de el cuerpo precio, cierto, pues. porque lo había utilizado Lionel Messi. Exacto. Entonces eso es un cuerpo cierto. Ahora, para no ir Profe, tan eso, lejos, eso de cuerpo ¿sí? cierto tiene algo como similar como a las cosas de edición limitada, ¿no? Sí y no, porque mire que para allá voy. Para no confundirlos, o sea, cuerpo cierto es algo específico. Cuando usted vende su apartamento, usted lo puede vender como cuerpo cierto. ¿Y tiene lógica? Sí, porque es que yo compré el apartamento de César porque estaba en esa dirección, porque contaba con esa área determinada, porque contaba con esa ubicación. Ahora bien, si el apartamento, producto de, no sé, un terremoto, o un incendio, o sencillamente el incumplimiento de César, entonces él pudiese decir, ay, no, venga, ya no le vendo ese apartamento, ahora le doy este. ¿Y yo estaría obligado a recibir otro apartamento? La respuesta es no. Yo quería era ese apartamento. Y en los contratos de compra-venta es muy usual que ustedes se van a encontrar en la práctica que dicen, esta venta se hace como cuerpo cierto. Y eso es válido. De hecho, les voy a enviar un link del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, donde están, y eso hace parte de esta clase, donde el mismo tribunal, para que vean en la práctica judicial cómo es el tema, se pronuncia sobre un incumplimiento en una compraventa de cuerpo cierto. Y una cosa es en las compraventas de cuerpo cierto a una compraventa por cabida. No se enreden, simplemente es que la de cuerpo cierto, no importa el área. Si el área no concuerda con lo que está en el certificado de tradición y libertad, no hay incumplimiento, porque se compró como cuerpo cierto, como que es esa casa y ya me importa es que sea esa. Cuando usted vende por cabida, si no coincide el área que está en el certificado de tradición y libertad con las medidas reales del lote de terreno, ahí sí hay un incumplimiento. En el de cuerpo cierto no. Y eso, no se me preocupen, que lo van a ver en el video que les voy a enviar del el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá, donde precisamente distinguen venta de cuerpo cierto a venta por cabida en inmuebles. Pero el cuerpo cierto es aquello que no se puede reemplazar. Ahora bien, cuando el cuerpo cierto perece, en principio se extingue la obligación, salvo dos situaciones: que el cuerpo cierto pereció por culpa del deudor o durante la mora del deudor. Si perece el cuerpo cierto, el caballo príncipe, que yo lo debía entregar el 7 de diciembre y llevamos el 10 de enero y yo no lo he entregado, y perece porque le partió un rayo, yo estaba en mora, porque debía entregarlo el 7 y ya íbamos a 10 de enero. ¿Qué pasa? ¿Será que yo como deudor puedo alegar un caso fortuito? Decir, no fue culpa mía, no fue negligencia. No, porque yo asumo la pérdida cuando estoy en mora. El cuerpo cierto extingue la obligación. En principio, salvo, ojo, salvo que haya mora del deudor, primer supuesto, que haya mora del deudor o que se haya producido por su culpa. No, es que yo dejé al caballo príncipe allá en un lote de terreno botado sin vigilancia, sabiendo que era un caballo de 200 millones. ¿Será que eso haría una persona, digamos, de mediano conocimiento y con la mínima diligencia? No, la persona con mínima diligencia no lo va a dejar en un potrero botado sabiendo que es un caballo de 200 millones de pesos. Entonces, esas son las tres situaciones cuando yo no puedo solicitar el cumplimiento específico del contrato. Ahora pasemos al tercer remedio que nos menciona el artículo 1546 y es la indemnización de perjuicios. Entonces ya vimos la resolución,
que es la última ratio o ratio, la última decisión. Yo no puedo solicitar por cualquier cosa la resolución. Debe ser un incumplimiento grave. Segundo, ya vimos el cumplimiento específico, más bien cuando no lo puedo solicitar, en lo que no esté ahí, proceder al cumplimiento específico. Y ahora nos toca ver la indemnización de perjuicios. Resulta que la indemnización de perjuicios, doctores, ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? No los estoy viendo. ¿Bien mi pantalla? Si alguien me puede decir sí. Sí, ¿Sí? ahí Sí, le profe, estamos salió viendo. como una pantalla. Perfecto. Resulta que la indemnización de perjuicios tiene tres fuentes en cuanto a su tasación. Ya vamos a explicar qué significa eso. La indemnización de perjuicios tiene tres fuentes. Está la fuente legal o la ley, el contrato, está el juez. Estas son las fuentes de la indemnización de perjuicios en cuanto a la tasación del perjuicio. La fuente legal, el contrato o el juez. ¿Qué quiere decir que la fuente sea legal? Esto es muy sencillo. Cuando nosotros decimos que la indemnización de perjuicios en cuanto a su tasación tiene fuente legal, hacemos referencia a que es la ley la que nos dice cuánto y cómo se debe tasar un determinado perjuicio. La ley nos dice, mire, hágalo de esta forma o pague este perjuicio de esta determinada manera. Ya es la ley, es decir, el contrato no puede limitar aquello que la ley diga y el juez tampoco, que el juez debe aplicar la ley y la jurisprudencia, el precedente, pero si la ley es clara, el juez va a aplicar la ley. ¿Cómo así, profesor? Denos un ejemplo. ¿Quiénes son laboralistas? Aquí, ¿quiénes les encanta el derecho laboral? ¿O todos somos privatistas? Las aguas negras del derecho son el derecho laboral, el derecho penal. La verdadera fuente está en el privado. Eso lo decimos Pura los agua negra, privatistas pura agua siempre. negra. No, mentiras. Todas las áreas son importantes, pero el privado es el privado. Del privado nació el resto del derecho romano. Pero bueno, muchos tampoco están preparados para ese debate. Cuénteme, ¿cómo se indemniza a un trabajador cuando se despide sin justa causa y el contrato era término fijo? ¿Quién se acuerda de sus clases de laboral? Profe, ¿Cómo fue? repite la No le pregunta. entendimos bien. ¿Cómo? ¿Cómo se indemniza a un trabajador cuando el contrato era término fijo y se despide sin justa causa? ¿Ni idea? Se saca el tiempo y los días faltantes para cumplir el contrato y sobre esos días es que se liquida, señor. Correcto. ¿Pero quién dice eso, Sergio? La ley, el código sustantivo del trabajo. El código Algo de sustantivo del trabajo. trabajo. Correcto. Ese es un ¿Se sale más ejemplo. copión? Ese es un ejemplo donde la ley ya me tasa el perjuicio. Y la misma ley me dice, mire, si usted tenía contrato a término fijo y los despiden sin justa causa y llevaba 6 meses y el contrato era un año, páguele los 6 meses que le faltaban al trabajador. Eso no lo dice el contrato ni lo dice el juez, lo dice la ley. Que si el contrato es a término indefinido y el empleador termina sin justa causa el vínculo, la misma ley también dice, si llevaba menos de un año, entonces páguele un mes de salario. Si llevaba más de 2 años, 20 días por cada año laborado. Pero es la ley. En materia civil, ley de arrendamientos de vivienda urbana. ¿Qué nos dice la ley de arrendamientos de vivienda urbana cuando el arrendador solicita la restitución del inmueble antes del vencimiento del contrato? ¿Cómo debe indemnizarse al arrendatario? ¿Qué recuerdan, El primero es que tiene doctores? que solicitarse con un tiempo de antelación. 3 Sí, meses antes. Tiene que solicitarse sí, con un tiempo de antelación y pagarlo lo que haga falta. no. Lo de los 3 meses es cierto, pero ¿qué dice en Preaviso. cuanto al
al quantum. ¿Qué dice el legislador del quantum? De que, bueno, ¿usted puede pedirle al arrendatario en cualquier tiempo? La respuesta es sí. Pese a que haya un contrato, la respuesta es sí. Pero tiene que, 3 meses antes, ¿cierto? Si el contrato iba del 1 de enero del 2022, o más bien del 1 de enero del 2023 al 1 de enero del 2024, y en febrero yo le digo, Sergio, necesito la restitución del inmueble, hermano. ¿Cómo me dice la ley? ¿Qué debo hacer con Sergio? Decirle 3 meses antes, listo. Pero igual estoy incumpliendo, ¿cierto? Porque iba hasta enero del 2024. Debo pagarle 3 cánones de arrendamiento al arrendatario. 3 cánones de arrendamiento. De tal suerte que si él pagaba un canon de arrendamiento mensual de 1.000.000 de pesos, debo darle 3 millones de pesos. ¿Será que yo en el contrato pudiese pactar que son 4 cánones o que son 5? No, porque eso ante la ley está escrito. NO no puedo. Así como en el contrato laboral tampoco puedo decir que en el contrato a término indefinido yo como empleador, cuando termine el vínculo aún sin justa causa, solo le reconoceré 15 días de salario. Esa cláusula tendría problemas de eficacia porque ya el legislador había dispuesto otra cosa. Eso para decirles de la fuente legal. Ahora, la fuente contractual. Es decir, las partes pueden determinar la indemnización de perjuicios, el quantum en el contrato. Y la respuesta es sí. Sí, pueden ¿Y inclusive cómo? ponerse de acuerdo para terminar el contrato. Sí, pero aquí estamos hablando de la indemnización. ¿Cómo? ¿Las partes lo pueden regular en el contrato? Y la respuesta es Profe, sí, ¿sí? ¿Quién? ¿Sí? sí, ¿Quién? porque a veces esto dejan unas arras y dicen que si no se cumple, eso se pierde, ¿no? Pero en el contrato de promesa de compraventa, generalmente las arras retractatorias. Pero en cualquier otro contrato, digamos, en una compraventa, no en la promesa, sino en la compraventa. Ya digamos, ahorita tocamos el tema de la promesa, me parece importante hablar de las arras y demás aspectos, pero en una compraventa o en un arrendamiento de local comercial, ¿será que las partes desde que nos sentamos a celebrar el contrato podemos decir, mira, la celebración del contrato que es el matrimonio, donde todos estamos felices y no estamos pensando en el divorcio, cuando firmamos el contrato pudiésemos anticiparnos a esos momentos turbios donde ya no nos pongamos tanto de acuerdo y que tú me pagues tanta suma o que yo te pague tanta suma si incumples? Sí, y eso se hace en la cláusula penal, no en las arras. Cláusula penal. Entonces, cuando decimos que la indemnización de perjuicios tiene fuente en cuanto a la forma de cuantificar el perjuicio en el contrato, hacemos alusión a la cláusula penal. ¿Dónde se regula la cláusula penal? Está regulada en el artículo 1592 y subsiguientes del Código Civil. ¿Qué es la cláusula penal? La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Resulta que, hablando de cláusula penal, existen 2 tipos de cláusula penal. Una cláusula penal sancionatoria y una cláusula penal indemnizatoria. Cláusula penal sancionatoria y cláusula penal indemnizatoria. Ay. ¿Cuál es la cláusula penal sancionatoria? Es aquella que sanciona el simple incumplimiento, como su nombre lo indica, sancionatoria. Sanciona el simple incumplimiento. Si usted no cumple tal día, me paga tanto, me paga 10 millones, 5 millones. Listo, me está sancionando a mí el incumplimiento. Pero ¿cuál es la cláusula penal entonces indemnizatoria? Y la cláusula penal indemnizatoria es la tasación anticipada de los perjuicios que una de las partes puede sufrir
producto del incumplimiento. La cláusula penal indemnizatoria es la tasación anticipada que hacen las partes al momento de celebrar el contrato sobre la cuantificación del perjuicio que pudiesen sufrir producto del incumplimiento. Es decir, en el matrimonio, al momento de celebrar el contrato, yo diga, si este me incumple, la otra parte, mi perjuicio podría ser, ¿qué perjuicio me traería a mí que la constructora de María Patricia Quijano me incumpla a mí? Entonces yo digo, yo mandé a hacer la casa, pero si ella me incumple, a mí me implica pagar cánones de arrendamiento, a mí me implica mudarme a otro lado porque seguramente yo no tengo más plazo para estar ahí en el inmueble. Entonces yo me siento y conscientemente Problemas digo, con la familia. sí, entonces yo me siento y digo, si ella me incumple a mí, ella constructora me incumple a mí, mínimo yo tener mi perjuicio son 25 millones de pesos. En cuanto a canon de arrendamiento, entonces yo digo 25 millones. Esa es la cláusula penal anticipatoria o, más que anticipatoria, la cláusula penal indemnizatoria. Tasación anticipada de los perjuicios. Cuando yo me siento a celebrar el contrato, pues claro, uno celebra el contrato para que se cumpla el contrato, ¿sí? Nadie celebra contratos para que incumplirlos. Pero es como la prevención que yo tengo y digo, él me puede incumplir, yo celebro, yo hago ese cálculo y digo, si él me incumple, estos pueden ser mis perjuicios y los taso en el contrato. Es decir, las partes podemos tasar los perjuicios, sí, la cláusula penal es un instrumento para ello. Así como siempre le digo a mis queridos estudiantes, cada vez que uno hace un contrato, uno está legislando, porque usted en el contrato está haciendo ley para las partes. Claro, los constitucionalistas dirían, eso es impreciso porque el que legisla será el legislador únicamente. Bueno, me entendieron. Lo importante es que usted entienda que cuando se sienta usted a redactar, usted está legislando porque el mismo Código Civil dice el contrato es ley para las partes. Usted está diciendo, usted se compromete a esto, usted se compromete a esto, usted a esto, usted a esto. Y lo que usted regula en un contrato, ¿qué son? Prestaciones. ¿Y qué es una prestación? Son comportamientos humanos. Usted paga los primeros 5 días, yo le respondo en caso tal de que se dañe algo. Eso es un comportamiento humano. Usted no puede hacer eso, un comportamiento humano omisivo, ¿cierto? Eso es una prestación. Y el contrato es ese instrumento que regula comportamientos humanos. O dígame si no. Dígame usted cuando está aquí, si usted en este momento está aquí conmigo conversando, es porque por medio de un contrato. No conmigo, con la universidad. O sea, lo que quiere decir que en este momento yo soy la universidad, porque la persona jurídica, como es ficción, yo hoy estoy siendo universidad. Pero estamos aquí por medio de un contrato. ¿Y en medio de qué? Que hay una prestación, que hay un comportamiento humano activo en que yo debo compartir unos conocimientos con ustedes y cumplir un horario. También hay una prestación de parte de ustedes, conectarse a la clase y recibir la clase. Son prestaciones. En el contrato de servicios públicos domiciliarios, usted tiene una prestación, pagar lo que, de acuerdo a lo que consuma, lo que llegue el recibo. Y la empresa de servicios también tiene una prestación que si el servicio se ve turbado, tienen que irlo a reparar. Comportamientos humanos. Eso es, todo contrato regula comportamientos humanos. Piensen algo que no. La donación igual, un comportamiento humano de entregar algo sin recibir algo a cambio. Y de otro, pues el donatario debe recibirlo. Eso es un comportamiento humano. Cuando usted va y deja el carro en un parqueadero, ¿qué tipo de contrato es ese, doctores? O la moto, o la bicicleta, y la dejan en un parqueadero. ¿Cómo se llama ese contrato? Arrendamiento, prestación de servicios, ¿cómo se llama? Es que se me olvidó. ¿Ni idea? ¿Prestación de servicios, creería? ¿Sí? Yo creería que no. Se llama depósito, contrato de depósito. Y entonces, eso es un comportamiento humano. La parte mío de pagar, cuando el depósito es a título oneroso, y el depositario cuidar la cosa, ¿cierto? Son comportamientos humanos. Entonces, uno en el contrato, en cuanto a la indemnización de perjuicios, puede realizar la tasación de la indemnización mediante la cláusula penal.
Además, ¿qué nos dice rápidamente haciendo un repaso de la cláusula penal? Miren que la cláusula penal, vale a decir, es una obligación accesoria. Porque miren el artículo 1593. La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal. O sea, cuando un juez declara nulo un contrato, no queda viva la cláusula penal, porque declara nulo el contrato. El mismo artículo 1593 lo dice. La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta, o sea, de la cláusula penal, no acarrea la de la obligación principal. Entonces, puede haber contrato perfectamente sin cláusula penal, pero no puede haber cláusula penal sin contrato. Entonces sería impreciso decir, no, el juez declaró nulo el contrato, pero voy a cobrar la cláusula penal. No, porque la Profe, cláusula penal es pero accesoria. ahí sería como pasa lo del daño emergente y el lucro cesante que se tiene que mostrar cuál pudiera ser esa indemnización ¿Cómo o así? cuáles fueron mis gastos en ese tema. ¿En temas de cláusula penal? Sí, o sea, estábamos hablando que la parte indemnizatoria es cuando ponemos un acuerdo, ¿cierto? Eso si no va escrito como tal, o ese sí va Ah, estipulado cuánto es el daño. bueno, claro. Si no hay acuerdo y la ley no dice nada, ahorita pasamos al otro punto que será el juez, el que determine eso, el daño emergente y lucro cesante. Pero cuando yo hablo de cláusula penal, pues yo mismo estoy haciendo el ejercicio de decir, mi daño emergente puede ser esto, mi lucro cesante puede ser esto y esto lo taso. Si no está en el contrato y la ley no me dice cuánto debo pagar al otro, a la parte cumplida, pues le toca al juez. Pero ojo, quien afirma haber sufrido un perjuicio debe probarlo. El juez no me va a decir, ay, venga, yo le ayudo, no. Si usted dice que sufrió un perjuicio, pruébelo. Por eso hay que hacer bien la cláusula penal. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué hay que hacerla bien. Miren el artículo, miren el artículo, eh, por ejemplo, bueno, el artículo 1596, cuando habla de rebaja de pena por cumplimiento parcial, esa es una garantía en favor del deudor, no del acreedor. Tampoco todo en favor del acreedor, no. Miren que el artículo 1596 dice rebaja de pena por cumplimiento parcial. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se le rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal. Entonces yo como deudor, frente a una cláusula penal, tengo una garantía, la rebaja. Un ejemplo, pues en el mismo caso con María Patricia, que ella era la constructora y estaba construyendo, por ejemplo ahora, mi casa de descanso, 2 plantas, 2 pisos y la piscina. Y resulta y pasa que me quedó de entregar la casa para el 1 de enero del 2013, pero el contrato se celebró desde octubre del año 2021. Y llega el plazo y la casa está terminada, pero falta la piscina y algo de los parqueaderos. ¿Me incumplió? La pregunta es, ¿me incumplió María Patricia? Y la respuesta es sí, porque primero había un plazo razonable y segundo, no está terminada como habíamos dicho en el contrato. Yo puedo demandar el cobro de la cláusula penal. Yo digo, mire, mi intención no es que María Patricia deje de cumplir el contrato ni que se resuelva, sino que ella lo está cumpliendo, solamente que no está terminado, me incumplió. Y sí, me incumplió, ¿por qué? No, porque es que descuidó la obra y se puso a atender otras obras y no le puso cuidado a la mía. Hay un incumplimiento, yo voy a cobrar la cláusula penal, pero ella tiene una garantía. ¿Y ustedes qué le van a decir? En virtud del artículo 1596, solicito una rebaja por cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque es que la casa yo ya la tengo terminada, lo que me falta es la piscina, pero pues, igual hay un cumplimiento parcial. No fue que hubo un incumplimiento per se, entendido que me quedé así cruzada de brazos como constructora y no hice nada. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ven que el reproche es distinto? Eso lo estipula el artículo 1596 del Código Civil. Ahora bien, miren el artículo 1599. Este artículo es hermoso y es clave para este tema que estamos hablando. Exigibilidad de la pena. Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiera estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor
que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. ¿Qué quiere decir esto traducido al castellano? Yo puedo cobrar la cláusula penal cuando mi perjuicio fue igual a 0. No, que sería, ¿cómo usted va a cobrar la cláusula penal si usted no sufrió perjuicio? De malas. Así para que me entiendan. Estaba pactada y el mismo legislador es claro en el artículo 1599. Usted, deudor, o sea, el que debe pagarme a mí la cláusula penal, no puede alegar, ay, pero es que usted no sufrió ningún perjuicio. Esa es la función de la cláusula penal. No puede usted alegar que porque no sufrí perjuicio, debe entonces no pagarla, porque entonces, ¿para qué cláusula penal si nos vamos a ir a las reglas generales de la indemnización, que entonces tengo que demostrar el perjuicio? No tendría lógica la cláusula penal, no sería útil. Esa es la razón que el legislador ha, digamos, tenido en cuenta. Este artículo no se les puede olvidar nunca, el artículo 1600. Ojo con los contratos chimbos esos Minerva, prohibido como abogados hacer uso de un contrato de esos, llenarlo con esfero. Esa vaina nos debe dar pena. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué dice el artículo 1600? Pena e indemnización de perjuicios. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que uno puede cobrar pena e indemnización de perjuicios? ¿Será que eso sí se puede? La respuesta es depende. Depende. Ya vamos a ver de qué. No como la vieja confiable de los abogados. Todo es depende cuando uno no sabe la respuesta. No. Vamos a ver depende de qué. Miren que el artículo 1600 dice lo siguiente. Antes de leerlo, cuando yo les diga que hay una regla general, significa que, doctores, cuando usted les dice por regla general tal cosa, ¿qué significa? Que hay que una excepción. Allá en Bucaramanga, ¿cómo funciona el tema del pico y placa? Igual que aquí en Bogotá, los días pares salen los carros pares y los días impares los impares. No, señor. No, sé. profe. Tiene por Aquí, placa de día. Por placa de día. ¿Cómo Sí, o funciona sea, eso? hoy, un ejemplo, el lunes es 7 y 8, el martes 9 y 0 y el miércoles 1 y 2, un ejemplo. Ah, ok. Aquí en Bogotá funciona es que el día par, el carro de placa par nos puede salir. Ah, no, no sale, no sale. O sea, si hoy estamos, por ejemplo, si hoy fuera un día lunes y estuviéramos a 3, yo placa impar pudiese salir porque yo placa par pudiese salir porque los impares están en la casa. Entonces, cuando hay una regla general, significa, por regla general, los carros pares salen los días impares y los carros impares salen los días pares. Excepcionalmente, no sé si en Bucaramanga haya, usted puede salir en pico y placa cuando salga con 3 pasajeros o cuando pague el permiso. Esa es la excepción a la regla general. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo hablo regla general, significa que hay una excepción. Entonces, cuando yo les digo, por regla general, no se puede cobrar indemnización de perjuicios y cláusula penal al tiempo, significa que, si dijo por regla general, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? La que vamos a ver. Artículo 1600. No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrio, o sea, a la elección del acreedor, pedir la indemnización o la pena. ¿Qué traduce al castellano este artículo? Que yo no puedo pedir o sea, indemnización de perjuicios y pena a la misma vez. a la misma vez, salvo que esté expresamente en el contrato. Por eso no compren los contratos Minerva, porque ustedes lo van a hacer. Entonces, ¿cómo quedaría una cláusula, se me ocurre, redactada donde yo pueda pedir pena e indemnización? Entonces, cláusula penal. La parte incumplida pagará a título de cláusula penal indemnizatoria la suma de 50 millones de pesos, punto y coma. No obstante, la parte cumplida podrá adicionalmente cobrar los perjuicios que resulten probados por el incumplimiento. ¿Qué estoy diciendo ahí? Pues lo que dice el artículo 1600, que aunque cobre la cláusula penal, si la cláusula penal fue de 15 millones y mi perjuicio fue de 30, pues voy a cobrar los otros 15 millones, aun cuando ya cobre la cláusula penal. Pero si yo me limité a escribir cláusula penal
y no estipulé la facultad de pedir perjuicios adicionales. Por eso aquí el legislador complementa: siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena. ¿Qué quiere decir? Que si yo sufrí un perjuicio en el contrato con María de 30 y la cláusula penal era de 15, ¿qué significa? Que tengo 15 por fuera. Y si no estipulé eso en el contrato, tengo dos vías. O me quedo con los 15 y digo, mejor es poquito a nada, o renuncio a la cláusula penal y demuestro los 30 de los perjuicios. Por eso el artículo dice, en todo caso está el arbitrio o pedir la pena o la indemnización. Cuando la cláusula penal es irrisoria, o sea, es lesiva, era de 5 millones o de 15 millones y mi perjuicio fue de 80, pues de 15 a 80 hay una proporción significativa. ¿Qué me toca hacer a mí ahí si yo no lo pacté en el contrato? Renunciar a la cláusula penal y demostrar los perjuicios. Demostrar los perjuicios no es fácil. Demostrar los perjuicios no resulta tarea tan fácil, porque están los 9 medios de prueba del Código General del Proceso, ¿cierto? Y usted en un interrogatorio de parte puede decir cosas que no son coherentes y le siembra una duda al juez. O contraposición a esto, puede que la contraparte esté tan bien entrenada que usted en el interrogatorio de parte no logre obtener la confesión. O que usted aporte una prueba documental y se la tacharon de falsa. Entonces, digamos que usted se empieza a enredar. ¿Cómo se evita usted ese dolor de cabeza? Pactando bien la cláusula penal. Pues si yo tenía ya mis 15, está bien, voy a demostrar el restante, digamos, si era de 30, los otros 15. Si no los logré demostrar, ya tengo 15. Pero si eso no se pacta así, tengo que renunciar a los 15 y a la de Dios, probar los 30. Y si logré probar 1 millón, ¿qué me va a decir el juez? Condénese a la parte deudora en 1 millón de pesos. Perdí 14. ¿Sí me hago entender? Esa es la utilidad de pactar bien en el contrato una cláusula penal. Eso no hay conciencia de eso. La gente dice, cláusula penal, pongámosle 3 millones de pesos. Se sienten los duchos. Pero al momento del incumplimiento, resulta y pasa que puede ser más de 3 y además no estipularon que podían adicionalmente cobrar los perjuicios. Entonces, ese es un tema de cuidado. ¿Y esto Ya va con para intereses, ir... señor? ¿Sí? ¿Cómo? Ahí también se relacionan los intereses. Pero desde que usted lo constituya en mora. O sea, con la notificación de la demanda, ahí en adelante, cóbrele intereses. No es como que incumplió, entonces me dé la cláusula penal y aparte intereses. No. Hasta que lo notifique tal vez de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago en el ejecutivo. No puedo pasar por alto, ya para ir cerrando y concluyendo este tema de, miren lo interesante, empezamos con el artículo 1546 que se ve tan inofensivo ahí, condición resolutoria en 2 párrafos, y miren que llevamos hora y media hablando de apenas los 3 remedios que involucran ese articulito, como dijo un expresidente amigo mío, el articulito. Ese articulito no es tan del todo articulito. Miren todo lo que se desprende de ese articulito. ¿Qué es lo que les quiero compartir? Un poco del tema procedimental o procesal, el juramento estimatorio en tema de perjuicios. ¿Por qué es importante el juramento estimatorio? Pues porque si ustedes se van a dedicar al ejercicio del litigio, los abogados privatistas, los sustancialistas, nosotros pensamos como tal en cómo desarrollar bien el contrato. Somos los arquitectos y el procesalista es el ingeniero, el que lleva a cabo eso que nosotros ejecutamos. Entonces, nosotros que hicimos el contrato, en última, si hay incumplimiento, hay que ir al juez. ¿Y quién lleva eso? Profe, se le entrecortó. León sin dientes. Está súper. Cambio el procesal, Profe, viene a perdón. complementarnos esta arquitectura. ¿Se me Profe, entrecortó? perdón, se le ¿Ahí me entrecortó y escuchan no, bien? ¿Ya? ¿qué ¿Sí me corta? escuchan? No sé. Pero a usted No, o a se todos. entrecortó ¿Solo a un usted o a pedazo. todos? No, ¿A profe, yo todos? creo que a todos, porque a mí también se me entrecortó. Ay, perdóneme. Cuando iba a ¿Pero ahí hablar me que escuchan bien? esa potestad la tenía el juez y desde ahí para allá, pailas.
Dice que ¿desde dónde quedamos? No, desde que vamos a ver la condición resolutoria tácita. Bueno, no, que les estaba diciendo que el procesal es un poco importante para llevar a cabo esa arquitectura en el contrato, para el cómo vamos a solicitarlo. Y simplemente quería hablarles del juramento estimatorio, hablando en sede de perjuicios. ¿Quién sabe qué es saben ya en qué consiste el juramento estimatorio? ¿Lo han visto en procesales o no? No, señor. No, simplemente para que lo tengan en ¿Es un cuenta. tipo de prueba? Sí, es un tipo de prueba, un medio de prueba, y a su vez es un requisito de la demanda. Tiene dos funciones el juramento estimatorio: ser requisito de la demanda y a su vez ser medio de prueba. Miremos qué dice el artículo 206 del Código General del Proceso. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, si ven que tiene la palabra indemnización, quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación, el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. ¿Esto qué quiere decir? El juramento estimatorio no es la prueba del perjuicio, sino es la prueba del cuánto vale el perjuicio, del cuánto se estima el perjuicio. Yo en el momento que radico la demanda, bajo juramento digo, mis perjuicios fueron de 80. El juez me cree. Dice, si usted lo dice, es porque es cierto. Él me cree. Pero se debe En demostrar. no, en principio no. Se debe demostrar que se causó el perjuicio, pero no el quantum. Una cosa es que yo le demuestre al juez que sufrió un perjuicio, ¿cierto? Y ahí está todo el tema del hecho generador, nexo de causalidad entre el hecho generador y el daño, ¿sí? Yo le puedo demostrar eso al juez, le debo, pero cuantificar el perjuicio, es decir, es que el dictamen pericial me arrojó que este fue el perjuicio, que el perjuicio se tasa en tanto, o que el taxi que yo tenía dejó de percibir 150,000 pesos diarios por concepto de producido, el lucro cesante, ¿sí me hago entender? Y el daño es la reparación del taxi. Pues eso hay que cuantificarlo y debo probarlo, ¿cierto? En principio, quien afirma haber sufrido un perjuicio, pues debe probarlo. ¿Qué hace el juramento estimatorio? Como es medio de prueba, el juez dice, si usted dice, está bien, no cabe duda, usted probó el perjuicio, pero no está probando el quantum, y usted dice que fue 80, yo le creo. Yo le creo. Por el principio de la buena fe. ¿Hasta cuándo no nos va a creer el juez? Aparte, sí, claro, cuando usted está bajo la gravedad del juramento, usted actúa, se supone que actúa de buena fe. Ahí no es una buena fe objetiva como el tema de los contratos, que la buena fe en materia contractual no se presume porque es objetiva. Ahí en el tema de buena fe constitucional, la buena fe subjetiva sí se presume. Usted me está diciendo bajo juramento que son 90, yo le creo. Pero ¿hasta cuándo no me va a creer el juez? Cuando la parte objeta el juramento, es decir, el demandado dice, no, objeción al juramento. Ahí sí, cuando se objeta el juramento, usted debe probar los perjuicios. Si no lo objetan, por eso es importante los dientes del león. Lo Si usted aceptan. si usted no contesta la demanda y por consiguiente en la contestación objeta el juramento, ustedes saben que se tienen, por cierto, los hechos susceptibles de confesión. En ese entendido, pueda que yo nunca probé el quantum del perjuicio. Probé el perjuicio, claro, y no el quantum. Puede pasar. Pero si la contraparte me objeta a mí el juramento, ahí sí yo debo probar el quantum del perjuicio. Y aquí el juramento estimatorio es claro que cuando yo no logro probar, cuando se objeta el juramento y yo no logro probar lo que había pretendido, me pueden multar. Miren, si la cantidad estimada excediere en el 50% de la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces, una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y probada. No solamente es decir, yo juro que fueron 100 millones cuando fue 1 millón de pesos.
porque me van a sancionar. Y aparte que me van a sancionar, de ahí para allá, el juez ya va a estar como prevenido conmigo. Y aparte es juramento. Y ustedes sabrán, los que les gusta el penal, qué pasa cuando uno bajo la gravedad del juramento dice cosas que no son ciertas. Allá hay consecuencias. No soy penalista, no me pregunten. ¿Te Pero puede ir a sé que hay una compulsa de consecuencias. copias? Sí, adicional pues para el abogado, ¿no? Porque para el cliente compulsa de copias será con la esposa y eso es peor que el Consejo Superior de la Judicatura. Pero digamos que digamos que tal vez para el abogado en su diligencia de no verificar, ¿sí? En la diligencia que se nos exige a nosotros. Pero pues para la parte propiamente no. Eso es lo que les quería explicar sin entrar a ver el proceso, sin entrar a ver aspectos muy ya particulares. Solamente una situación y es la siguiente. ¿Ustedes creen que yo puedo cobrar, hablando de perjuicios, ustedes creen que yo puedo cobrar un perjuicio, o más bien un perjuicio o una cláusula penal, más bien el perjuicio, porque la cláusula penal está en el contrato, y si hay contrato puede haber título ejecutivo y yo puedo iniciar un proceso ejecutivo. Pero ustedes creen que producto del incumplimiento de un contrato, yo puedo solicitar en un proceso ejecutivo perjuicios que no se calcularon en el contrato, o debo iniciar un declarativo donde el juez me diga, declares el incumplimiento y declare probados los perjuicios y ahí sí pueda con la sentencia iniciar un ejecutivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Que todo debe estar escrito ahí y si no está escrito esos perjuicios, pues no se van a poder cobrar o no se van a poder solicitar porque no hay cómo demostrarlos. Pero con una Mírese, ¿sí? sentencia sí puedo cobrar. Con una Sí, con sentencia la sí. sentencia, Ah, sí, pero después, pero es en el pero contrato. resulta que yo no establecí en el contrato cláusula penal, pero resulta que producto del incumplimiento del contrato, piensen ustedes, un contrato de suministro, no me entregaron, no sé, celulares y como no me entregaron celulares, le incumplí a un tercero y ese tercero me está demandando a mí el incumplimiento. Yo quiero ir contra el que no me entregó los celulares, pero no hay cláusula penal. Pero no quiero ir a un declarativo porque ¿cuánto se demora un declarativo en todas sus instancias? Mucho tiempo. Yo puedo, ¿será que saltarme esa vía del declarativo e irme al ejecutivo de una? O como no están previstos en el contrato, no puedo hacerlo y debo primero ir al declarativo y con la sentencia sí irme al ejecutivo. ¿Qué piensan? Más bien, miremos simplemente para dar agilidad. Si por favor, César, hágame usted el favor. Léase el artículo 428 del Código General del Proceso. Ya vamos a ir terminando, tranquilos. Es para cerrar con broche de oro el tema de perjuicios. Artículo 428 del Código General del Proceso. O el que lo tenga, si alguien lo tiene ya en Profe, mente. dice Porfa, gracias. así, dice, el acreedor podrá demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una ¿Cómo? ¿El especie. acreedor podrá demandar qué? ¿Desde un principio? ¿Cómo es que dice? Sí, el acreedor podrá demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distintos de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramentos si no figuran en el título ejecutivo. En una cantidad, Ya, hasta ahí. No, hasta ahí. Entonces yo sí puedo cobrar perjuicios que no estén en el título ejecutivo. Desde un principio, dice el artículo del Código General del Proceso. ¿Saben qué significa eso, estimados doctores? Eso significa que, una vez más, como el ordenamiento jurídico debe ser coherente, no un Código Civil por un lado y el Código General por otro lado, volvemos a nuestro artículo 1546 de condición resolutoria tácita, que no es solo de condición resolutoria, cuando el legislador desde un principio dijo
el contratante cumplió, podrá a su arbitrio pedir o la resolución o el cumplimiento con indemnización de perjuicios. Entonces el Código General, en este artículo, nada más y nada menos que me permite, en el título ejecutivo, que es el contrato, ¿cierto? Y bajo la gravedad del juramento estimatorio, pedir perjuicios evitando mirón declarativo. ¿Se puede? Ya sabemos que a partir de esta clase, sí. Ustedes ya son duchos y saben que sí se puede. No lo dice Felipe, lo dice el Código General del Proceso. Esto Lo dice la ley. lo dice la ley, el Código General, el legislador. Con esto cerramos como tal el tema de perjuicios. Viendo el articulito 1546 del Código Civil, en cuanto a la resolución, en cuanto al cumplimiento específico y en cuanto a la indemnización de perjuicios. Estos tres remedios o estas tres tutelas contractuales son de vital importancia, son independientes una de otra. ¿Puedo pedir resolución con indemnización? Sí, estoy ejerciendo dos remedios. ¿Puedo pedir resolución sin indemnización? También. ¿Puedo pedir ejecución específica con indemnización? Sí. ¿O puedo pedir solo ejecución específica? Sí. ¿Puedo pedir solamente indemnización de perjuicios? Sí. Y ya vimos las tres fuentes, la cláusula penal. Sí. ¿Y puedo pedir resolución y cumplimiento específico? No, porque son contradictorios. Porque si la resolución es terminar el contrato, ¿cómo voy a pedir, señor juez, termine el contrato y segunda pretensión, consecuente del anterior, cumpla el contrato? Pues ahí no nos van a admitir la demanda, lógicamente, porque las pretensiones no son claras y por consiguiente son contradictorias. Resolución es una cosa, cumplimiento es otra y resolución es otra. Que por finalizar este tema de remedios, porque no son los únicos, hay más remedios, está la excepción de contrato no cumplido, está el derecho de subsanar, que en Colombia pues digamos que no hay de legislación tan clara en el reconocer ese derecho, pero se ha venido discutiendo si, oiga, el deudor puede subsanar su incumplimiento, ¿sí? Vamos simplemente a recordar la cláusula rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión. Digamos que ustedes lo conocen digamos, en la práctica como teoría de la imprevisión. Pero realmente, precisamente, como lo decía mi compañero y estimado profesor Lucas, es un tema de maestría y por ende yo lo prefiero llamar la cláusula rebus, ya se la estoy copiando al chat, sic stantibus. Profe, yo ya le había escrito. Ah, gracias. Y no lo había visto. Tranquilo. Esa es la cláusula rebus sic stantibus. Y en nuestro ordenamiento jurídico, donde se supone, con todas nuestras críticas, pero no me voy a desahogar hoy con ustedes para no enredarlos, sino para que sepan más o menos el fundamento de este remedio, está en el artículo 868 del Código de Comercio. Ah, profesor, pero si está en el Código de Comercio, entonces, ¿para qué nos habla del Código Civil si solo es aplicable para temas de derecho de contratos mercantiles? No, aplicable también para contratos civiles. O sea, un ejemplo, un arrendamiento de vivienda urbana, sí. Una compraventa, sí. Cláusula rebus sic stantibus. No está así expresamente en el Código de Comercio, sino en el Código de Comercio se dice revisión del contrato por circunstancias extraordinarias, o la doctrina y parte de la jurisprudencia en Colombia lo ha reconocido como la teoría de la imprevisión. A propósito, muy utilizada para temas de situaciones que se ocasionaron por la pandemia. ¿Qué pasa cuando yo saqué en arriendo el local comercial para desarrollar un gimnasio y ahora en marzo no puedo ir a abrir el gimnasio?
¿Qué hago? ¿Sigo pagando el arriendo, el canon de arrendamiento o no pago? Y el arrendador entonces, si usted no me paga, lo ejecuto. Ahí hay varias teorías. Unos dicen, no, el que está incumpliendo es el arrendador. Y todos, no, el arrendador. ¿Por qué? Porque no es que no está permitiendo el uso y el goce del inmueble y usted no compró el inmueble para tener unas máquinas guardadas, porque sería un contrato de depósito, tal vez. Usted tiene un arrendamiento para usar y utilizar el goce, el disfrute y goce, y no puede abrir. Entonces ahí es donde entra el derecho y dice, ¿quién asume una pérdida? ¿Quién asume el riesgo? ¿El arrendador o el arrendatario? Pero no nos vamos a, digamos, desviar, sino que otros dicen, ahí aplique la teoría de la cláusula rebus sic stantibus, teoría de la imprevisión o revisión del contrato, y usted como arrendatario diga que no es una imposibilidad, pero que resulta excesivamente oneroso cumplir, que es muy costoso cumplir porque se afecta el equilibrio del contrato. Usted no está disfrutando el bien, pero el arriendo sí vale 30 millones mensuales. Entonces ahí como que el sinalagma, ¿sí? ¿Saben qué es el sinalagma, no? La reciprocidad de las obligaciones se ve afectado. El interés del arrendador versus el del arrendatario que no disfruta el canon, pero igual tiene que pagar el canon de arrendamiento. No disfruta el inmueble, pero igual tiene que pagar el canon de arrendamiento. Para ello, se busca una solución con el artículo 868. ¿Qué dice el artículo? Cuando circunstancias, ojo, extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de un futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. ¿Qué más dice el artículo? El juez, acá es donde viene un tema excepcional, el juez no está llamado a meterle mano al contrato, salvo circunstancias muy determinadas. Dice el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato. Cuando dice las bases, significa el sinalagma, las prestaciones. Y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. ¿Qué nos está diciendo este artículo 868 traducido al castellano? Profe, artículo Cuando yo, 868, ¿de qué sí, del código? Código de Comercio, Código de Comercio. 868. Sí, del Código de Comercio. Cuando yo posterior, ojo, requisito sine qua non, cuando yo posterior a celebrar el contrato, varíen las prestaciones económicas, se afecte el equilibrio del contrato por circunstancias que son extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, yo puedo acudir al juez para que el juez revise el contrato y si es posible, reajuste el equilibrio. ¿Cómo así, profesor? Pues si en el ejemplo del canon de arrendamiento de local comercial donde funciona el gimnasio, el canon es de 10 millones y no se puede abrir. Una forma de reequilibrar es que el juez diga, mire, pues mientras está el periodo de pandemia donde usted no puede abrir, deje un canon de 3 millones de pesos. Entonces el juez trata como de reequilibrar el contrato, pero dice, cuando eso no es posible, que el juez pueda reequilibrarlo, podrá terminarlo. Entonces, ¿un juez puede terminar un contrato? Sí, claro, esa es una de las excepciones de cuando puede un juez terminar un contrato. Hay más, cuando decreta la nulidad, porque ustedes saben que mientras el juez no decreta la nulidad, el contrato es existente y no solamente que es existente, es válido. El contrato es válido como la presunción de inocencia. Todo contrato es válido hasta tanto un juez no decrete la nulidad. Toda persona es inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario. Si yo amenacé con un revólver a César, fírmeme la escritura. ¿El contrato es válido? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Díganlo. Sí. Hasta No, tanto. Claro. ¿Quién dice que no? yo, Sí, porque es sí, que, no. El contrato está firmado. Demuestren sí, pero ustedes que es si que él hay lo una serie de amedrentó. vicios que lo dañan. Claro, Sergio, yo estoy de acuerdo con usted. Se llaman vicios del consentimiento y puede ser fuerza.
y usted por sí mismo, porque está el vicio, entonces el contrato no es válido, o usted tiene que irlo a solicitar en el juez para que el juez decrete la nulidad. Tengo que solicitarlo y demostrarlo para que cambie. Entonces, hasta tanto usted no demuestre y no demande eso, el contrato es válido. Tiene presunción de validez. Así yo lo haya apuntado con un revólver. Sí, claro, indudablemente hay un vicio del consentimiento, nadie niega eso, nulidad relativa. Pero hasta tanto usted no vaya y pida la nulidad y el juez en una sentencia diga sí era nulidad, el contrato es válido. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Entonces, en este Sí, señor. artículo 868 está la posibilidad que cuando yo he celebrado un contrato y por circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, se me altere la acción del contrato, o sea, genere un desequilibrio, yo puedo acudir al juez para que el juez reequilibre el contrato. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia al respecto? Y cópienlo en mayúscula, porque no solamente lo que diga la ley, lo que hay una sentencia del año 2012, donde la Corte dijo, ojo, que me parece nefasta, pero bueno, después les comparto el artículo de investigación para que vean el desahogo que tengo al respecto. La Corte que dijo, solamente puede proceder la revisión del contrato cuando las prestaciones aún no han sido cumplidas. Solamente procede la revisión del contrato cuando las prestaciones aún no han sido cumplidas. Profesor Lucas, pregunta ahí para el parcial. ¿Cuándo procede la revisión del contrato? A, para prestaciones que ya fueron cumplidas o causadas. B, para prestaciones que no han sido cumplidas. Esa es la respuesta. Oiga, yo soy muy buena gente. Eso Profe, ni ¿me lo puede, me puede, me puede repetir? Solamente procede la Profe, le están recortando. Pero dice, solamente solamente, puede según proceder. la Corte, solo procede la revisión del contrato. Solamente, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ¿Sí? ¿Más o señor. menos? Solamente procede la revisión del contrato para prestaciones que no se han ejecutado. ¿Cómo así, profesor? En el mismo ejemplo del contrato de arrendamiento. Yo no puedo solicitar revisión del contrato de los cánones de arrendamiento que ya pagué. La Corte dijo, prestaciones que usted no haya ejecutado. O sea, las de futuro cumplimiento. O sea, ahí tengo que Solamente, darle sin pagar y armar el lío. No, no. ahí en ese caso yo sí quisiera como que tomar la palabra y Hágale. sí, qué pena. O sea, la corrección o la apreciación, hijo de madre, no me veo bien. Y ahora sí, ahora sí, bueno. La apreciación Corta que la yo luz, haría, ¿no? la luz, sí, señor, la luz. O sea, Ahí el profe Lucas dejó de pagar la energía, se la cortaron. Entonces él tiene que pagar el contrato más seguido. no. Ahí la situación no es tanto de que haya de que el contrato no, o que la obligación no se haya ejecutado, sino que la obligación no sea exigible, ¿sí? Sí, Porque aunque sí, porque si hablamos de una situación de ejecución, si hablamos como tal de una situación de ejecución o de inejecución, o que la obligación no se haya ejecutado, habría incluso la posibilidad de admitirse de que la teoría de la imprevisión se aplica cuando haya un incumplimiento culpable. sí, no. La imprevisión prescinde de la culpa porque tiene que ser un tema objetivo. No puede haber culpa, digamos, no puede haber incumplimiento porque habría culpa del deudor. No puede, de hecho, un remedio objetivo. ¿Objetivo en qué sentido? En que tiene que ser ajeno a la voluntad del deudor. Tienen que ser circunstancias que no dependieron de él. No circunstancias de que no, es que no pagó el canon de arrendamiento, no, porque hay un incumplimiento y por consiguiente puede haber una valoración de culpa, de negligencia, de que el deudor no cumplió la prestación a la que se obligó, sino que son circunstancias ajenas al deudor, ajenas, no imputables a él, ajenas. Y que por esas circunstancias ajenas a él, extraordinarias, imprevistas, imprevisibles, pueda el juez revisar el contrato y decir si puede reajustar conforme a la equidad, significando el caso concreto, si puede proceder o no el reajuste o termina el contrato. ¿Por qué el juez puede terminar el contrato?
porque si el ordenamiento jurídico tolera que siga ese desequilibrio, pues puede hacérsele un daño mayor a la persona que está viendo afectada su contraprestación. Recuerden que el sinalagma significa que una persona es acreedora al deudor al mismo tiempo, no como la confusión del que opera eso le pasó incluso a un profesor de la maestría que estaba confundiendo la confusión con la compensación. No, la confusión es un modo de extinción donde un acreedor y deudor es al mismo tiempo acreedor y deudor. No, el sinalagma es que Lucas es el arrendador, yo soy el arrendatario. Él es deudor y acreedor y yo soy deudor y acreedor. ¿Él es acreedor de qué? De recibir de mí el pago del canon de arrendamiento, ¿cierto? Pero a su vez es deudor mío respecto de qué? De garantizar el uso y goce del inmueble. Lo mismo Felipe. Felipe es deudor de entregar el canon de arrendamiento y acreedor de recibir de parte de Lucas como arrendador el uso y goce del inmueble y que el inmueble esté en perfecto estado y que me haga las reparaciones necesarias, etc., etc., etc. Por eso el ordenamiento jurídico dice, oiga, cuando el contrato se ha visto tan afectado, venga, juez, haga algo. Porque si no hace nada y tolera ello, pues el sinalagma que ya está roto porque hay un desequilibrio puede causar incluso perjuicios mayores a los que en su momento, si usted revisa oportunamente, puede evitar. Vemos que esa es la génesis de la imprevisión, mal llamada imprevisión, porque precisamente lo que yo critico es que no debe limitarse a circunstancias imprevisibles, sino que la naturaleza de la imprevisión o de la cláusula rebus sic stantibus es que se afecte el sinalagma. Una vez se afecte el sinalagma, los principios de buena fe, que a propósito su profesor desarrolla muy bien, principio de diligencia, de reciprocidad, de lealtad, de corrección, son los que se encargan de encuadrar las relaciones jurídicas para evitar enriquecimientos sin causa. Es así como, de esta manera muy rápida, digamos, sin entrar a la minucia, podemos hacer un barrido de estos 4 remedios o tutelas muy generales: la resolución, el cumplimiento específico, la indemnización y, por supuesto, la cláusula rebus sic stantibus o mal llamada teoría de la imprevisión desarrollada en el Código de Comercio. Yo, antes de irme, quiero agradecer al profesor Lucas por haberme concedido este espacio tan maravilloso con ustedes y, en segundo lugar, a ustedes por haber hecho la clase dinámica. No nos podemos ver pues todos porque hay algunas personas que no encendieron la cámara, pero supongo que están muy entretenidas en este tema de la clase y les deseo pues el mayor de los éxitos, no solo en el parcial, sino en general en la vida profesional. Ha sido un gusto y pues Profe, nuevamente discúlpeme, qué pena agradecerles. interrumpirlo ahí. Es Sí, que me interrumpió, hermano, ya le iba a dar la palabra, pero hágale. No le escucho. perdón. En uno de los 3 acápites que nombramos del cumplimiento específico me faltó una. Ya tengo la del cuerpo cierto, la del desinterés del acreedor, me faltaba otra. Es que no la alcancé a apuntar. El cuerpo, cuando el cuerpo cierto perece, Sí, cuando ya, esa la falta tengo. el del interés, cuando el acreedor pierde interés o cuando se trata de prestaciones que involucren la actividad personal en la ejecución de la prestación. El ejemplo, las obligaciones intuito persona o las obligaciones donde usted, su deber, su actuar hace parte de la prestación. Ejemplo, lo que vimos de los servicios jurídicos con el contrato de prestación de servicios. O cuando usted contrata a una persona mediante contrato de prestación para que vaya eventualmente a su casa y haga aseo. Usted no le puede obligar al juez a que la obligue a hacerle al aseo a su casa. Eso es impensable. Acuda a otro mecanismo. Muchas gracias, profesor Lucas. No, profesor Andrés Felipe, muchísimas gracias a usted por la lección sobre los remedios contractuales, muy sustancial, muy bien desarrollada, no esperaba menos no sé. Y pues del lado de los compañeros, estuvieron también ahí bastante
atentos, preguntando, y pues esa siempre ha sido la constante en este semestre, ¿sí? De las clases, los compañeros estuvieron muy atentos a lo que se está diciendo, estuvieron preguntando, estuvieron activos. De verdad, muchísimas gracias, profe, y pues estamos ahí pendientes para el próximo semestre, ¿sí? Que pues la Universidad Industrial de Santander pues es también de ahora en adelante su casa académica, y bienvenido cuando usted lo considere por esos espacios. ¿Vale, profe? Muchas gracias, profesor Lucas. Nuevamente, espero que no sea el único y el último espacio, sino que algo haya servido para que después me inviten nuevamente y yo feliz de hacer esto. A ustedes, estimados estudiantes, compañeros, muchas gracias y les deseo una excelente noche. Profe, Vale. muchas gracias, muy amable. Profe, muy Muchas amable. gracias. O a ustedes, muchas gracias por todo. Que estén Muchas muy bien. gracias, hasta luego. Listo. Bueno, Gracias, hasta profe. luego. Vale, Bueno, cuídense. que estén muy bien. Yo después, profesor, Muchas le gracias, paso profe, muy amable. unas preguntitas para que miremos si comprendieron o no. Listo, hágale, profe, hágale. Bueno, profe, que esté muy bien. Hasta Listo, luego. hágale. En lo, No sean tan cascarudas. No, son muy fáciles, son muy fáciles. en lo concerniente a la evaluación, esperamos que pues la evaluación sea en el transcurso de estos días, pues igual lo estaríamos concertando a todos, y pues nada, compañeros. De verdad les agradezco nuevamente por su paciencia, por su dedicación, y de esa manera pues les doy la formal despedida a cada uno de ustedes de este semestre académico de contratos civiles y comerciales. Ustedes han sido un grupo muy activo, un grupo muy participativo, que de una u otra manera, pues, de mi parte quise hacer las cosas totalmente diferente a como se venían haciendo tradicionalmente. Y pues ustedes también como que respondieron a ese llamado, ¿sí? Les doy a cada uno de ustedes, de verdad, los que estuvieron en presencialidad, muchas gracias por esos cafés, ¿sí? Fueron muy bacanos, fueron muy oportunos esos espacios, y créanme que cada uno de ustedes tiene algo por aportar a lo que es mi proceso de construcción de persona. Y espero que también a ustedes yo les haya podido dejarles algo, ¿sí? En el marco de ese proceso. Entonces, nada, chicos, esta es la última vez que nos vemos. Si nos vemos en la universidad, eh, nos tomamos otro café. ¿Listo, señores? Profe, de antemano, muchísimas gracias, señor, muy amable. Y sí, es una clase, aunque tiene unos temas muy densos, decía alguien por ahí una palabra, pero sí le hemos sacado provecho al final, le entendimos mejor. Gracias por traer esas personas que traen otra forma también de interpretar, porque las normas a veces son de esto, ¿no? De interpretar y que le ayuden a uno a entender cuál es la parte más fácil de ver las cosas, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. sí, señor, de antemano, muchas gracias, muy amable por esa creatividad y esa situación de compañerismo para con nosotros, señor. Listo, vale. Muchísimas gracias. Entonces ya, Profe, muchas señoras, gracias. Gracias por todo, por su paciencia, por su entrega, por esto, bueno, por esa tomadera de pelo que nosotros a veces hacemos, pero usted sabe que eso es con cariño y pues eso hace parte también del aprender de la vida y esto, no, de verdad que gracias, profe, porque usted es diferente un poco a los otros docentes, pero nos hace la vida como alegre. Entonces, esto, hemos aprendido de usted y aunque nos pone a sufrir, pero de verdad que la pasamos chévere y aprendemos bastante y pues esperamos que usted también esto la haya pasado bien con nosotros y pues sabemos que usted también es una calidad de persona, profe. no, muchas gracias, César, que no vaya a llorar, dicen por ahí. Listo. Gracias, Bueno, profe, María Patricia. que, ¿Qué profe, hombre? Prendió solo la cámara para despedirse, ¿sí? Sí, ¿no? eso es, Oiga, sí. Qué Oiga, vaina. tocayo, pero estaba como durmiendo, ¿no? no, está oscuro, pero no Así estoy era el que le durmiendo. coloca atención a la clase, ¿eh? No, ¿qué le iba a decir? No, profe, pues que buena por esos aportes, por pues el trabajo que hizo con nosotros. De verdad que
pues de mi parte, pues he aprendido muchísimo, pero sé que varios compañeros también porque las clases estuvieron muy bien, bien ordenado, bien explicado. ¿Qué más le puedo decir yo? Pues en parte triste, pero alegre porque hoy que pasamos y pues no lo volvemos a ver, entonces también eso nos da alegría, terminar las cáscaras, esas cascaritas tuyas, o sea. No, mire, nos vemos en la universidad, nos podemos hablar, podemos tomar un café, una cosa. Profe, para todo, ver no si de pasa nada. pronto el tocayo gasta el café porque nunca lo gastó. Se hizo el sano siempre. Lucas, Nunca lo ¿seguro? gastó, vea. Pues Se va a él me desconectar. gastó, él me Más gastó rápido gasta coronita. No, deja él me que gastó Lucas la clase responda. pasada. Él me gastó la clase pasada y usted no estaba, amor. Ah, ahí es donde viene la retroactividad cuando uno no No, está. el problema es que ese día salió corriendo. Pero barato ese día no pagó lo de todos, sino solo lo suyo. Un ejemplo. Yo no sé, pero Ah, por sí lo- debe, yo se no sé, hace. yo no sé. Pero bueno. Hola, Ifan. ¿Usted me quiere hacer un favor? ¿Me puede explicarle de los dos quizzes ahí pendientes? Claro, mire, vamos a hacerle los quizzes de la siguiente manera. El quiz de la eficacia inicial, ¿sí? Que es decir, todo lo de nulidades y todas esas cosas, van a ser exclusivamente 5 preguntas falso-verdadero, ¿vale? Yo les había dicho que era el 4 de diciembre, ¿cierto? Es decir, mañana. Entonces, Hay uno para hoy y uno para mañana, profe, en la no, plataforma. el de hoy, no, el de hoy lo reprogramamos porque el de hoy es el de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, para que no se preocupe. Y más bien cuando sea el momento, perdón, en ese caso, pues cuando ya el profe Pipe a mí me comparta lo que son las preguntas, pues yo las monto a la plataforma y yo les digo, mire, listo. Mañana es el parcial quiz de ineficacias de control. ¿Listo? Van a ser preguntas muy, pero muy puntuales. ¿Sí? Muy, pero muy puntuales que parten del hecho que ustedes ya conocen de esa situación. ¿Sí? Ustedes ya manejan a la perfección esa temática. Y pues ya el otro parcial, sí ya pues correspondería a lo que el profe Pipe pues nos haya compartido. ¿Sí? Y listo. ¿Vale? Tiempo Profe. de respuesta. Tiempo de respuesta, 1 hora. ¿A partir de qué momento y hasta qué momento? A partir de las 9 de la noche y hasta las 10:59 de la noche. De mañana a domingo. Para el parcial de sobre nulidades y todas esas cosas. Ya el parcial correspondiente a la evaluación o el instrumento de la clase de hoy, pues en su momento se le va a informar. Pero no puede pasar de esa semana, ¿vale? Profe, una pregunta. La idea es que ustedes para el martes, miércoles ya sepan notas finales. Eso era. Listo. ¿Listo? Profe, qué pena, no me quedó claro. ¿El parcial de mañana está habilitado Para mañana. todo el día? No. De las 9 de la noche hasta las 10:59. Listo, muchas gracias. Nada, señorita. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Listo. No, señor, muchas gracias. Ya con esos dos terminamos y más la prima, ¿no? No, ya la prima ya está aplicada. ¿Listo? Bueno, espere, una pregunta, profe. ¿Y no podría usted, digámoslo, colocarle el porcentaje a las notas hoy como para uno saber qué tanto leer? No, pero ¿cómo así los porcentajes? Los porcentajes ya están dados. Yo se los informé al principio de semestre, Sergio. Ya. Sí, solo que no se ven reflejados en la plataforma aún. Eso es lo que No, quiere decir Sergio. La plataforma está presentando problemas porque mire que, por ejemplo, Harrison me estuvo comentando que él no ve notas y que le aparecen 00 y resulta que, pues, o sea, yo veo las notas y las notas me aparecen y los porcentajes me aparecen. O sea, eso es como si, o sea, es como si algo... Profe, lo que no aparece es como la nota final todavía, o sea, que Pues, vaya sumando todo y abajo le dé como un porcentaje, ¿no? Porque no se han calculado. O sea, todavía no he cerrado notas, es por esa razón.
Ahora, sin embargo, si ustedes desean saber en este momento cómo ustedes llevan la materia, cómo llevan la nota, ustedes me escriben con juicio, ¿sí? Me escriben por interno y yo con mucho gusto yo le digo, mire, producto tales, 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 ¿sí? Los llevan en tales y tales notas. Falta ese y ese nota para que usted lo tenga presente. ¿Listo, compañeros? Una última pregunta de mi parte, profe. Cuéntame. ¿Cuándo es la fecha que ustedes tienen plazo para subir notas? Es 13 que, pues, de, para saber por las otras materias. 13 de diciembre, pero yo aspiro a dejar listo todo este miércoles. Sí, es decir, Listo. que si ustedes van a ejercer, por ejemplo, el opcional, me digan antes del miércoles. ¿Por qué les digo eso? Porque yo lo que va a hacer hasta, o sea, a partir de ese miércoles en adelante, yo esa semana voy a estar escopado sacando asuntos de rama judicial y pues ya después del 13 o sea, ya 13 de diciembre, vacaciones de rama judicial, yo no voy a estar en la ciudad. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Gracias No. por la información. Yo pensé que le iba a preguntar, yo pensé que todavía le iba a preguntar por los zapatos, Sergio. Ah, bueno. Listo, compañero. ¿Yo lo quiero, César? No, man. César, ya supérelo. Ya supérelo. Pero Pero bueno, listo, profe, gracias por... Yo creo que César también tiene por ahí pendiente una vuelta de zapato y quiere que yo le diga cómo son vueltas. O sea, hay de sano, ¿no? yo creería que sí. Pero bueno. Yo Señores, no compro zapatos en bata. No señores. fue Profe, mal. pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Sergio está pagando la misma energía suya, señor. No es bata, es Croydon. Pero ¿cómo sabe Margie, no? Ajá. No, Se profe, los pero compró de tanta regalo. repetidera con ese caso, pobrecito. Ya no lo sabemos todo de memoria. Bueno, bueno. Señores, entonces, Bueno, profe. nuevamente les agradezco por su paciencia. Estudien para esos dos parciales. Sin duda alguna, pues ustedes ya conocen como tal, como es la metodología y todo. Entonces, pues ahí nos estamos hablando. Para lo que necesiten en la vida académica, en lo que resta en la UIS, pues ustedes ahí me pueden comentar también. Y pues nada, ustedes pueden encontrar en mí un compañero de camino, ¿sí? Ustedes pueden también verme, si les parece, como una especie de amigo, para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, chicos, que tengan muy bonita noche, muy bonito fin de semana, una feliz Navidad y que los coja próspero el 2023. ¿Listo, Pueden señores? contar por Oigan, pueden contar para todo. Hasta luego, profe. Para presentar demandas de zapatos. Para eso no sirve. ¿O yo? No, Eso sí no. pague. Listo. Ah, que inserte canción de Navidad. No, Alejandra, yo no puedo con eso. ¿Listo? Listo. Chao a todos, compañeros. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Gracias, profe. Gracias, Gina. Gracias, profe. Chao, chao.